Hola. ¿Cómo hacer un comentario de un texto filosófico? Unas breves y simples indicaciones. Es muy fácil. Simplemente hay que saber leer y hacer preguntas pertinentes al texto, cogerlo y hacer un interrogatorio. Primero te lo lees, intentas escudriñar de qué va el texto y esa es la primera pregunta que le tienes que hacer al texto. ¿De qué va? ¿De qué va este texto? ¿De qué vas? Texto. La respuesta será el tema, y cuanto más corta sea la respuesta, a ser posible una palabra, mejor, porque si alargas la respuesta, ya te estás alargando del tema, te estás metiendo en la postura, en la tesis, en el razonamiento. Un texto, vamos a poner por ejemplo, que vaya sobre la libertad, dirá muchas cosas, alguna cosa dirá, pero el tema genérico será uno. Por ejemplo, estamos diciendo la libertad. ¿Vale? Ya sabemos que el tema es, en este caso concreto, la libertad. Entonces seguimos preguntando el autor cómo se posiciona, qué postura tiene. Pues vamos a suponer que nos dice que la libertad con L mayúscula, que no existe. La libertad absoluta, una libertad total, completa, no existe. La libertad con L mayúscula. Si simplemente dice eso, es su posicionamiento, es una postura. Tenemos que preguntarnos si dice algo más, si ese posicionamiento, si esa postura lo motiva. Porque una postura motivada, ya sabemos lo que es, una tesis. Entonces nos preguntamos de qué va, la respuesta será el tema. Ante el tema nos preguntamos qué posición tiene el autor, la respuesta será eso, la postura, la posición. Y nos preguntamos a su vez si esta postura está apoyada, está motivada. Si está motivada es la tesis. Vale, ya tenemos la tesis, que es la idea principal de ese texto. Tenemos que saber, lo hemos leído, si esa tesis aparece al principio, tras la introducción, al principio del texto, o aparece al final como una conclusión. En algún sitio tiene que aparecer, puede estar en el medio, pero suele estar al principio o suele estar al final. Bueno, en algún sitio estará. ¿Esa tesis está ya sola? ¿O esa tesis se apoya, se sustenta en otras ideas secundarias? Pues si existen, tenemos que percatarnos cuáles son. Una idea principal, la tesis, el mensaje principal. Siempre un texto, sea muy corto o muy largo, mensaje principal, solo tiene uno. Vale. Puede estar solo la tesis, a lo mejor el texto es breve y solo tiene ejemplos o tiene un breve desarrollo, pero no hay ideas secundarias. Bueno, pues esa será la estructura. Pero si hay ideas secundarias, tenemos que ver qué relación tienen entre ellas, entre las ideas secundarias entre sí. ¿Son independientes las unas de las otras? Quiero decir, esa tesis se apoya en una idea secundaria y en otra, pero que son distintas entre sí, o entre ellas guardan una relación, están coordinadas entre sí. Todo esto tiene que ver con la estructura, porque tenemos que indicar también, al hacer comentario de texto, la estructura. Si hay o no hay una introducción, ¿dónde está esa tesis, esa idea principal? Bueno, esa tesis a lo mejor no es tesis, a lo mejor es meramente posicionamiento. Repito que tesis es postura o posicionamiento más un motivo. Mucha gente no escribe ese motivo, se cree que más adelante lo va a explicitar en el razonamiento y simplemente se posiciona. Bueno, como lectores, como intérpretes, tenemos que tener claro cuál es el tema, cuál es el posicionamiento, si ese posicionamiento también se alarga en una tesis y si esa tesis está sola en el texto o se desglosa en ideas secundarias. Si estas ideas secundarias están aisladas o están independientes entre sí. Una vez que hemos hecho todo esto y hemos explicitado qué estructura hay, pues intentamos conectar, intentamos exhibir conocimiento filosófico. Esa idea principal, esa tesis, ¿podemos relacionarla con otro conocimiento filosófico que tengamos? Relacionarla que venga a cuento lo que digamos, no conectar dos cosas porque sí, sin que realmente haya una conexión. No, que realmente podamos explicitar una relación. Que lo relacionemos, que lo conectemos con otra idea filosófica. Bueno, pues es así, lo ponemos, porque así indicamos que conocemos la terminología filosófica, que estamos al tanto, en cierta medida, de la tradición filosófica, y luego lo ampliamos. Nos vamos más de la filosofía hacia el arte, la cultura, las ciencias. Si esa idea filosófica, esa tesis,
podemos relacionarla con otro contenido que tenga que ver con un contenido científico, un contenido político, o un contenido artístico, estético, social. Si así lo hacemos, estamos exhibiendo un conocimiento del contexto histórico y estamos enmarcando, estamos englobando, ponemos unos límites, un marco a ese texto. Una vez que hemos hecho esto, podríamos decir que casi hemos acabado, pero no está de más que nosotros mismos, como lectores, como intérpretes, si nos sentimos capaces, nos enfrentemos con el texto, porque en ese texto habrá o una verdad, o una pseudo verdad, o un candidato de verdad. Entonces, si nos sentimos fuertes, podemos dar nuestro parecer justificado sobre si realmente ahí hay una verdad y qué verdad hay, de qué tipo es esa verdad, cómo está justificada. Cómo está justificada se supone que ya lo hemos explicitado antes con la idea principal, la tesis, si hay ideas secundarias o no, qué estructura tiene, eso se supone que ya lo hemos hecho, solo sería recordarlo, ¿no? Pero enfrentarnos, si eso es verdad o no eso es verdad, podemos refutar la premisa, hay una premisa por ahí en la introducción, podemos refutarla si nos sentimos capaces, o podemos atacar la estructura. A lo mejor ese pseudo razonamiento no es un razonamiento porque hay una falacia ahí en medio. Si somos capaces de detectarlo, lo hacemos. Pues en líneas generales esto sería hacer un comentario de texto. Repito sintéticamente, leer en profundidad, leer con la mente abierta, intentando ya mientras hacemos la lectura, intentando hacer conexiones, para eso vamos tomando 4 notas. Y entonces, tras leer, preguntamos, ¿de qué vas, texto? ¿De qué vas? La respuesta es el tema. Segunda pregunta, ¿hay un posicionamiento? ¿Hay una postura? Si la detectamos, lo indicamos. Ese posicionamiento se estira con un motivo y llega a ser una tesis. Si lo detectamos, lo indicamos. Esa tesis, que es la idea principal y la idea fuerza, se desglosa en ideas secundarias. Si lo encontramos, lo indicamos. Esas ideas secundarias, ¿cómo se relacionan entre sí? ¿Con ninguna relación? ¿Son independientes entre sí o guardan una coordinación? Si lo detectamos, lo indicamos. Indicamos explícitamente la estructura, intentamos relacionarlo con otra idea filosófica que venga a cuento, intentamos relacionarlo con otra idea cultural, científica, política, social que venga a cuento. Y tras lo cual, pues ya hemos comentado el texto. Bueno, antes de irme del todo, me acuerdo que el ejemplo de la libertad podía haberlo estirado un poco más. Un tema posible, la libertad. Un posicionamiento posible, hemos dicho, la libertad con L mayúscula no existe. ¿Qué sería un ejemplo de tesis? Por ejemplo, la libertad con L mayúscula no existe porque siempre estamos condicionados. Eso sería una tesis. A lo mejor simplemente se hace breve comentario, se pone algún ejemplo, pero si hay ideas secundarias, las ideas secundarias tendrán que ver con factores de condicionamiento. Pues los factores de condicionamiento son las ideas secundarias de la tesis. En este caso, el lector del texto, porque se convierte en escritor del comentario, sobre un tema sobre la libertad, pues haría bien en exhibir conocimientos sobre la diferencia entre estar condicionado y estar determinado, y sobre los distintos determinismos que pueden haber: determinismo genético, determinismo económico, determinismo social, cualquier otro determinismo que pueda haber. Y puestos a cerrar esta cuestión de la interpretación, os comento lo siguiente. ¿Es importante que seáis buenos intérpretes? Sí, porque así sabéis de qué va esto de la vida. Pero más importante todavía de que seáis buenos intérpretes es que escribáis textos susceptibles de provocar en los demás interpretaciones inteligentes. Pues venga, manos a la obra. Hasta la próxima.